¿Alguna vez te has puesto a pensar que haces algo mal toda tu vida sin siquiera darte cuenta? Por ejemplo, al pelar un plátano. Sí, el plátano de toda la vida. ¿Y si te dijera que hay una forma mucho más sencilla, limpia y correcta de hacerlo? Y el plátano es solo la punta del iceberg. Hoy nos sumergiremos en el mundo de los productos cotidianos y descubriremos que muchos de ellos los comemos, pelamos o cocinamos de una forma completamente distinta a como la naturaleza o la lógica culinaria lo concibieron. Prepárate para asombrarte, porque después de este video, tu forma de ver la comida ya no será la misma. ¿De dónde vienen, al fin y al cabo, nuestras costumbres alimentarias? En su mayoría, simplemente repetimos lo que vimos de niños. Así nos enseñaron nuestros padres, y a ellos, los suyos. Es un código cultural que se transmite de generación en generación. Rara vez nos preguntamos, ¿no habrá otra forma? Pero a veces, las maneras más ingeniosas, eficientes y correctas permanecen ocultas. Pueden basarse en la biología de la planta, en procesos químicos durante la cocción o simplemente en el sentido común, ese al que, por alguna razón, no llegamos. Así que vamos a corregir esto y a iniciar nuestra investigación gastronómica. Para empezar, vamos con un ejemplo que, aunque parezca obvio, les va a sorprender: las bananas. Piensen en cómo suelen hacerlo. Cogen la banana por el tallo duro, por ese rabito, e intentan abrirla. A veces cede fácilmente, pero otras se resiste tanto que hay que aplicar fuerza. Al final, terminan apretando la banana misma, se aplasta, convirtiéndose en papilla incluso antes de haberla pelado. Y en las manos les queda el jugo pegajoso. ¿Verdad que les suena esta situación? Ahora, imaginen otro escenario. Denle la vuelta a la banana. Sí, simplemente cójanla al revés. ¿Ven esa pequeña puntita negra en el otro extremo? Esa es la clave. Simplemente aprieten esa puntita con 2 dedos. Con un ligero movimiento. Se sorprenderán, pero la cáscara se abrirá casi sola, en 2 mitades perfectas. Sin esfuerzo, sin uñas rotas, y sin la banana machacada. Dicen que así es como lo hacen los monos. Y ellos sí que saben de bananas. Instintivamente eligen el camino más sencillo y eficiente. Pruébenlo la próxima vez, y les aseguro que nunca volverán al método antiguo. Dejando a un lado los plátanos, pasemos a la reina de las frutas de verano, la fresa. Imaginen un tazón lleno de estas bayas jugosas y aromáticas. Lo primero que se nos viene a la mente es coger un cuchillito y cortar con cuidado los tallos verdes. Pero, seamos sinceros, por mucho que nos esforcemos, junto con las hojitas siempre acabamos cortando una parte de la pulpa más deliciosa. Puede parecer una nimiedad, pero al final, en 1 kilo de fresas, se acaba tirando una cantidad considerable de fruta. Esto es un verdadero crimen contra el sabor. Pero existe una solución, tan elegante como sencilla. Olvídense del cuchillo. Solo necesitarán una pajita de beber, de las normales. Cojan la fresa, gírenla y colóquenla con la punta hacia arriba. Y ahora, simplemente, atraviesen la fresa con la pajita, de abajo hacia arriba. La pajita pasará limpiamente a través de la pulpa y expulsará a la perfección el tallo verde junto con esa parte blanquecina y dura del centro. Toda la parte jugosa quedará intacta. No solo es rápido y limpio, sino también increíblemente eficaz. 0 desperdicios, solo una fresa perfecta, lista para disfrutar. Prueben este truco y les aseguro que nunca más volverán a tocar un cuchillo para esto. Y ahora, hablemos de esa curiosa y peluda fruta, el kiwi. Es una fruta que a muchos les encanta, pero que curiosamente se compra poco. Y la razón es sencilla. Pelarlo es un verdadero engorro. Esa piel, fina y con esa pelucilla, intentar quitarla con un cuchillo o un pelador casi siempre se convierte en un desastre. La fruta resbala en las manos, se corta más pulpa de la cuenta, y el preciado jugo escurre por los dedos, dejando rastros pegajosos. Al final, en el plato acaba un amasijo verde y sin forma, y la mitad de las vitaminas se quedan en la tabla de cortar.
Pero, ¿y si te dijera que no hace falta pelarlo en absoluto? Para nada. Coge la fruta, un cuchillo afilado y córtala por la mitad, de forma transversal. Tendrás en tus manos dos mitades perfectas, como pequeños cuencos verdes, llenas de una pulpa color esmeralda con sus características semillas negras. Ahora, coge una cucharilla y simplemente come la pulpa directamente de la piel, como si fuera una pequeña porción de sorbete en su envase natural. Nada de dedos pegajosos, ni una pizca de pulpa desperdiciada. Todos sus beneficios y todo su sabor se quedan contigo. La piel, en este caso, no es una barrera, sino un plato natural perfecto. Sencillo, genial e increíblemente práctico. Ahora le toca el turno a la vibrante y jugosa naranja. Uf, esa lucha con la piel de la naranja. ¿Te suena familiar? Intentas pelarla con la uña y se rompe en 1000 pedazos. Las fibras blancas, esas que amargan tan desagradablemente, se quedan pegadas a los gajos, y el aceite esencial salpica por todas partes, metiéndose en los ojos. Al final, los dedos te quedan pegajosos, las uñas manchadas de naranja, y la mesa llena de pequeños trozos de cáscara. Un placer, digámoslo así, bastante dudoso. Pero ahora, hagámoslo con precisión quirúrgica y sin una sola gota de zumo en las manos. Coge un cuchillo afilado. Primero, corta los extremos de la naranja, la base y la parte superior, para que se mantenga estable sobre la tabla. Ahora, ponla de pie y haz un único corte vertical, de un extremo a otro. Es crucial cortar solo la cáscara, sin tocar la pulpa. Y aquí viene la magia. Simplemente agarra los bordes del corte y desenrolla la naranja como si abrieras un pergamino. Ante ti aparecerá una tira limpia de gajos, unidos por la base. Como un acordeón, listo para comer. Se acabó la guerra pegajosa con la cáscara. Sencillo, limpio y genial, pasamos al rey de las frutas tropicales, el mango. ¡Oh, qué sabor divino! Pero ¡ay, qué complicado es disfrutarlo! Intentar pelarlo como una patata es una misión imposible. Es resbaladizo, su pulpa es delicada y las fibras se enganchan al cuchillo. En el centro tiene un hueso enorme y plano que es imposible de rodear. El resultado, jugo pegajoso que te escurre por las manos hasta los codos. Y en el plato te encontrarás con un desastre que apenas se parece a trozos apetitosos. Pero existe una forma elegante y sorprendentemente bonita, conocida como el erizo. Toma un cuchillo afilado y corta el mango a lo largo del hueso, en 2 mitades. Obtendrás 2 barquitas de pulpa. Ahora, toma una de las mitades y, sin llegar a cortar la piel, haz una cuadrícula en la pulpa. Primero, varios cortes paralelos en una dirección, luego en la otra. Como si estuvieras dibujando una rejilla. Y aquí viene lo más interesante. Toma la mitad en tus manos y simplemente invierte la piel hacia afuera, empujando desde la base. La pulpa se abrirá como una flor y los cubos precortados se levantarán, formando ese erizo tan característico. Puedes cortarlos fácilmente con el cuchillo o comerlos directamente. Se acabaron las manos pegajosas y la pulpa desperdiciada. Solo cubos perfectos y jugosos. Pero pasemos ahora a esa auténtica joya de rubíes, la granada. Muchos la adoran, pero la sola idea de limpiarla nos genera un ligero ataque de pánico. Cogemos un cuchillo, hacemos un corte, y en cuestión de segundos, la cocina se transforma en un auténtico campo de batalla de colores. Minúsculas gotas de zumo escarlata salpican por todas partes, dejando manchas en nuestra camiseta favorita y en el delantal. A continuación, llega el largo y tedioso proceso de separar los granos de esas amargas membranas blancas. Al final, después de media hora de tortura, acabamos con los dedos teñidos y solo un puñado de granos, que parece una recompensa demasiado pequeña para tanto esfuerzo. Pero existe un método que transforma esta batalla en una operación elegante y, sobre todo, limpia.
El ingrediente secreto es agua. Sí, así de simple. Llena un bol hondo con agua fría. Ahora corta la corona de la granada y haz varios cortes superficiales en la piel, a lo largo de las membranas blancas. Sumerge la granada en el agua y, justo ahí, bajo el agua, rómpela con cuidado en gajos. Y ahora, observa el milagro, que en realidad es pura física. Los pesados y jugosos granos, como pequeños rubíes, se hundirán suavemente hasta el fondo del bol, mientras que toda la pulpa blanca, ligera y amarga, junto con los trozos de piel, flotarán en la superficie. Solo tendrás que retirar con una cuchara los restos no deseados de la superficie, escurrir el agua y ¡voilá! Obtendrás una montaña perfecta de granos limpios y listos para disfrutar. Sin salpicaduras, sin amargor, y lo mejor de todo, sin estrés. Y ahora, hablemos de un mito que ha revolucionado Internet. La piña. Seguro que han visto esos videos fascinantes donde alguien toma una piña entera y con un simple movimiento de los dedos va extrayendo un segmento tras otro, como si fueran piezas de un juego de construcción. Nada de cuchillos, nada de complicaciones pegajosas. Todo parece tan sencillo y mágico, que dan ganas de salir corriendo a la tienda y probarlo uno mismo. Pero, como suele ocurrir con las tendencias de Internet, hay un gran pero. Seamos sinceros, en el 99% de los casos, la decepción está garantizada. Este truco solo funciona con una variedad muy específica de piña, que rara vez encontrarás en un supermercado común y corriente. Además, la fruta debe estar perfectamente madura, casi pasada, cuando su estructura ya empieza a desintegrarse. Con una piña normal y firme, en el mejor de los casos, conseguirás arrancar un trozo de cáscara y te mancharás las manos de jugo pegajoso. Así que no te culpes si no lograste repetir el truco. El buen cuchillo de siempre, con el que cortas la parte superior, la base y la cáscara de los lados, sigue siendo el método más fiable y probado para llegar a la jugosa pulpa. Nuestro siguiente protagonista es el cremoso y suave aguacate. Se ha convertido en la estrella de muchos desayunos alrededor del mundo, pero esconde un pequeño detalle, astuto y problemático: el hueso. ¿Qué solemos ver en la mayoría de los videorecetas? El influencer o chef corta el aguacate por la mitad de forma espectacular, y luego, con un movimiento rápido y seguro, clava la hoja de un cuchillo grande en el hueso, gira y lo extrae. Se ve genial, no lo discuto. Pero en la vida real, esta es una de las maneras más seguras de terminar en la sala de emergencias. El aguacate es resbaladizo, el cuchillo afilado y la mano puede resbalar fácilmente. Créanme, los médicos incluso han inventado un término especial para este tipo de lesiones: la mano de aguacate. Olvidémonos de este truco peligroso. Hay una manera mucho más sencilla y segura. Después de cortar el aguacate por la mitad, simplemente corta la parte que contiene el hueso una vez más por la mitad. Así, en lugar de 2, tendrás 3 trozos, una mitad intacta y 2/4 con el hueso entre ellos. Y ahora, el hueso, que ya no está tan firmemente sujeto por la pulpa, se extrae con un ligero movimiento de los dedos. Absolutamente sin esfuerzo, sin riesgos, sin cuchillos. Sencillo, elegante, y lo más importante, seguro para tus manos. Y ahora, pasemos al postre y hablemos de los cupcakes. Estos pequeños pastelitos, con su generoso y esponjoso copete de crema, lucen increíblemente apetitosos. Pero, ¿cómo se comen? Si intentas darle un mordisco por la parte de arriba, tu nariz acabará irremediablemente manchada de crema. Si empiezas por la base del bizcocho, toda la capa de crema se queda para el final, y el equilibrio de sabores se rompe. Primero te comes el bizcocho, que puede resultar un poco seco, y luego, una crema empalagosamente dulce. ¿El resultado? Una cara manchada y una experiencia que no es exactamente el placer gastronómico que esperabas. Pero los verdaderos amantes de los cupcakes conocen un secreto que transforma este postre en el sándwich perfecto. Toma un cupcake. Con delicadeza,
Arranca o corta la base del bizcocho. Y ahora, simplemente coloca esa mitad de bizcocho encima de la crema, presionando un poco. ¡Voilá! Has creado el mini pastel perfecto, con la crema justo en el centro, entre dos capas de bizcocho. Ahora, cada bocado estará perfectamente equilibrado. El bizcocho tierno y la crema aireada, todo a la vez. Se acabaron las narices manchadas. Solo puro disfrute. Incluso una simple tableta de chocolate tiene sus pequeños secretos. Tomemos, por ejemplo, el famoso Toblerone suizo, con sus icónicos picos triangulares. ¿Cuál es nuestro primer instinto? Agarrar el triángulo del extremo e intentar romperlo con fuerza de la tableta principal, tirando hacia afuera. A veces funciona, pero a menudo requiere un gran esfuerzo, y el chocolate puede romperse por un sitio que no esperabas. Especialmente si acaba de salir de la nevera. Pero los creadores de esta tableta lo pensaron absolutamente todo. El secreto está en actuar en la dirección opuesta. En lugar de tirar del triángulo hacia afuera, simplemente presiona su punta con el pulgar hacia el resto de la tableta, hacia adentro. Gracias a su forma y a unas muescas especiales, se desprenderá fácilmente y sin el menor esfuerzo, justo por la línea. Es una simple ley de la física y del apalancamiento. Pruébalo tú mismo y te sentirás como un auténtico chocolatero suizo que conoce todos los secretos de su oficio. Nada de forcejeos, solo un elegante clic. Ahora, hagamos un viaje virtual al corazón de Italia y hablemos de lo más sagrado, la pasta, o para ser más precisos, de los espaguetis. ¿Qué hace la mayoría de nosotros cuando ve que estos espaguetis largos no caben enteros en la olla? Exacto. Tomamos el manojo y con un crujido los partimos por la mitad. Parece lógico y práctico, ¿verdad? Pero si un auténtico italiano viera esto, su corazón, probablemente, también se rompería por la mitad. Para los italianos, romper los espaguetis es un verdadero sacrilegio culinario. Y no es solo una cuestión de tradición. La esencia de la pasta larga reside en que se pueda enrollar elegantemente en el tenedor, capturando así la cantidad perfecta de salsa. Los trozos cortos simplemente no cumplen con este propósito. Se resbalan del tenedor, son incómodos de comer, y la salsa se queda en el fondo del plato. La longitud de los espaguetis no es casualidad, sino una característica funcional, perfeccionada a lo largo de los siglos. Así que la próxima vez, simplemente usa una olla más grande, o introduce los espaguetis con cuidado en el agua hirviendo. En medio minuto se ablandarán y se sumergirán por completo. Mantén su integridad y tu pasta te lo agradecerá con un grazie. Seguimos en Italia, pero pasamos a otro plato icónico, la pizza. Imagina que tienes delante un trozo caliente y aromático, con el queso fundido que se estira y un relleno jugoso. Lo coges por la corteza, lo levantas, y todo el relleno, por obra de la gravedad, se desliza hacia abajo, al plato, o peor aún, a tu ropa. La punta cuelga flácida y sin control. Te ves obligado a comerlo de una forma incómoda o a usar cuchillo y tenedor, lo que para muchos amantes de la pizza es casi una ofensa. Pero existe una forma sencilla y brillante, un truco que utilizan tanto en Nápoles, la cuna de la pizza, como en el bullicioso Nueva York, donde son expertos en porciones grandes. Coge la porción por la corteza y simplemente dóblala por la mitad a lo largo. No del todo, solo un poco, para formar una especie de canal en forma de U. Este sencillo doblez le aporta la rigidez necesaria. Ahora tu porción de pizza mantiene su forma, no se dobla, y todo el relleno queda fijado de forma segura en el interior. Puedes comerla tranquilamente, incluso sobre la marcha, sin miedo a mancharte. No es un simple truco. Es toda una cultura pizzera que transforma la experiencia en un placer puro y cómodo. Ahora, trasladémonos al otro lado del mundo, a Japón, para hablar del sushi. Este plato ha conquistado el planeta, pero junto con su popularidad, también se han extendido algunos hábitos que no son del todo correctos. El más común de ellos es la creación de una especie de cóctel nuclear en el platito de la salsa de soja.
Vertemos la salsa y luego le añadimos una generosa porción de wasabi verde, mezclándolo todo con los palillos hasta obtener una papilla verdosa y turbia. Para un maestro de sushi japonés, esta escena es una verdadera pesadilla. ¿Por qué? En primer lugar, porque anula por completo el delicado sabor del pescado, del arroz y de la propia salsa. Lo único que se percibe es un golpe salado y picante, intenso y desequilibrado. En segundo lugar, es considerado de mal gusto, una falta de respeto a la tradición. La forma correcta es mucho más elegante y sutil. El wasabi se aplica en una pequeñísima cantidad directamente sobre el pescado. Esto permite ajustar la intensidad del picante para cada pieza individualmente. Y en cuanto a la salsa de soja, el sushi solo se sumerge ligeramente, y siempre por el lado del pescado, nunca por el del arroz. El arroz, al ser como una esponja, absorbe demasiada salsa, se deshace y domina por completo el sabor original. Pruébelo así y descubrirá nuevas y deliciosas dimensiones en el sabor de su plato favorito. ¿Te encantan las alitas de pollo pero odias el engorro de comerlas? No eres el único. Las giramos, las volteamos. Intentamos arrancar hasta el último trocito de carne de esos dos huesos tan incómodos. Al final, acabamos con los dedos y la cara pringados de salsa, y la mitad de lo más rico se queda pegado al esqueleto. Parece más un trabajo que un momento de disfrute. Pero, ¿y si te dijera que puedes transformar cualquier alita en un nugget perfecto y sin huesos en solo 5 segundos? El secreto es muy sencillo. Un ala de pollo tiene 2 secciones principales. Concéntrate en la parte donde los 2 huesos corren paralelos. Busca el cartílago que los une en el extremo más ancho. Agárralo con firmeza y rómpelo girándolo. Ahora simplemente sujeta la punta de uno de los huesos, el más fino, y girando suavemente, extráelo. Luego, haz lo mismo con el segundo, el más grueso. Ambos huesos saldrán completamente limpios. Y en tus manos te quedará un trozo perfecto de carne tiernísima, sin un solo hueso dentro. Podrás mojarlo entero en la salsa y disfrutar sin límites. Se acabaron las complicaciones, solo puro placer. Hablemos de frutos secos. Y empecemos con ese pequeño, pero a menudo terco, pistacho. Todos conocemos esta situación. En cada puñado siempre hay un par que solo están abiertos 1 milímetro. Es imposible meter la uña, y con los dientes es peligroso. Y ahí te encuentras ante un dilema, o tirar ese pistacho tan rebelde, o dedicar varios minutos a intentar abrirlo en vano. Pero la solución a este problema la tienes, literalmente, en tus manos. No tires las cáscaras de los pistachos que ya has comido y que se abrieron fácilmente. Una de esas mitades se convertirá en tu herramienta ideal. Toma una mitad de cáscara, inserta su punta afilada en esa pequeña rendija del pistacho cerrado. Y ahora, simplemente, gira la cáscara como si fuera una llave en una cerradura. Funcionará como una palanca perfecta, y con un ligero clic, abrirá ese terco fruto seco. Es un ejemplo genial de cómo la propia naturaleza no solo nos da el problema, sino también la herramienta para resolverlo. Sin necesidad de herramientas externas, solo lo que ya tienes a mano. Sencillo, rápido e increíblemente eficaz. Siguiendo con el tema de los frutos secos, pasamos a la artillería pesada. Las nueces. Duras como rocas, protegen a conciencia su delicioso interior. Si no tienes a mano un cascanueces especial o, Dios no lo quiera, un martillo, la tarea se antoja imposible. Los intentos de aplastarlas con una puerta, un libro o cualquier otro objeto pesado suelen acabar con el fruto hecho migajas o con algún bien dañado. Y de los dientes, ni hablamos. Pero existe un método que solo requiere tus manos y un poco de física. Y lo mejor, sin necesidad de herramientas. Toma en la palma de tu mano no una, sino 2 nueces a la vez. Colócalas de modo que encajen bien una contra la otra. Y ahora, simplemente, aprieta el puño con toda la fuerza que puedas.
toda la fuerza de tu mano se concentrará en el punto de contacto entre ambas. Las nueces ejercerán presión una sobre la otra y una de ellas, la que sea ligeramente más débil, cederá y se partirá bajo la presión. Este método funciona especialmente bien si colocas las nueces con las uniones enfrentadas. Es un truco sencillo, eficaz y que te permite abrir una nuez en cualquier lugar, incluso durante un paseo por el parque. Y ahora, hablemos un poco sobre el sabor. ¿Sabías que un mismo ingrediente puede tener una intensidad de sabor completamente diferente según cómo lo prepares? Tomemos, por ejemplo, el ajo. Puede ser suave y ligeramente dulce, o puede ser picante y potente, hasta hacerte llorar. Y la clave no está en la variedad, sino en cómo lo cortas. El secreto radica en la química. Cuando rompes la integridad de un diente de ajo, ya sea cortándolo, aplastándolo o rallándolo, liberas una enzima llamada aliinasa. Esta reacciona con otra sustancia, la aliina, y como resultado se forma la alicina. Este es precisamente el compuesto que le da al ajo su característico sabor y aroma picante. Cuanto más destruyes las células del ajo, más alicina se libera. Por eso, si buscas solo un ligero aroma a ajo, por ejemplo, para una salsa, simplemente aplasta un diente con el lado plano del cuchillo y ponlo entero en el aceite. Pero si lo que necesitas es la máxima intensidad y picor para un adobo, tritúralo hasta convertirlo en una pasta fina usando un rallador o una prensa. Este conocimiento te permite controlar literalmente el sabor de tus platos. ¿A quién no se le han saltado las lágrimas al cortar cebolla? Parece la cuota inevitable que debemos pagar por un plato delicioso. Las lágrimas nos corren a mares, los ojos nos escuecen, y el proceso de cocinar se convierte en una verdadera tortura. Probamos distintos trucos: cortarla bajo el agua, masticar chicle, encender una vela. Algunos de estos métodos ayudan, pero no siempre. Pero en realidad, el principal culpable de nuestras lágrimas se concentra en un único lugar, en la raíz de la cebolla, justo en su base. Es precisamente ahí donde se halla la mayor concentración de esos compuestos volátiles de azufre, que, al mezclarse, forman ácido sulfúrico, irritando nuestras mucosas. Por eso, para minimizar las lágrimas, basta con cambiar el orden en que la cortas. Primero, corta la parte de arriba, quita la piel y parte la cebolla por la mitad. La base o el extremo de la raíz, déjalo intacto hasta el final. Realiza los cortes horizontales y verticales que necesites, pero sin llegar a cortar la raíz. Solo al final, cuando vayas a separar los cubitos ya picados, será el momento de cortarla definitivamente. De esta manera, la fábrica de lágrimas estará activa el menor tiempo posible. Esta sencilla regla te ahorrará muchísimas lágrimas. Hablemos de té. O, para ser más exactos, de las bolsitas de té. Preparas tu té, dejas que la bolsita infusione. ¿Y qué haces después? Lo más probable es que la retires con una cuchara y empieces a exprimirla con esmero contra el borde de la taza, enrollando el hilo en la cuchara. Parece lógico. Así extraes el máximo de la infusión, y la bebida queda más fuerte y con más sabor. Además, de esta forma evitas que gotee de la bolsita cuando la llevas a la basura. Pero al hacer esto, en realidad estás arruinando el sabor de tu bebida. Las hojas de té contienen taninos, unas sustancias astringentes que le dan al té su característica astringencia y color. Cuando lo infusionas de manera normal, solo una parte de estos taninos pasa al agua. Pero cuando exprimes la bolsita con fuerza, lo que haces es liberar de las hojas de té, ya empapadas, una dosis concentrada de esos taninos. El resultado es que el té no solo queda más fuerte, sino también desagradablemente amargo y astringente. La forma correcta es simplemente dejar que la bolsita infusione el tiempo necesario, y luego retirarla con cuidado y dejar que escurra, sin aplicar ninguna presión. Así conservarás el sabor puro y equilibrado de tu bebida. Y para concluir, volvamos al producto más simple y esencial de nuestra mesa: el pan. Imaginemos que han comprado un pan fresco,
a un tibio, una barra o una baguette, con una corteza increíblemente crujiente y una miga suave, tierna y aireada. Toman su cuchillo de cocina habitual e intentan cortar un trozo. ¿Y qué sucede? El cuchillo se atasca en la miga, ejercen presión y al final, en lugar de una rebanada limpia, obtienen un trozo aplastado y deforme, con la corteza desgarrada. Toda la ligereza y la belleza del pan fresco se pierden. El problema es que para diferentes tareas se necesitan diferentes herramientas. Y para el pan existe un cuchillo específico que muchos ignoran. Hablamos del cuchillo de sierra con una hoja larga y pequeños dientes. Está diseñado no para presionar, sino para cerrar. Esos dientes cortan fácilmente la corteza dura y crujiente sin aplastarla. Y luego, sin ninguna presión, el cuchillo se desliza a través de la tierna miga como si fuera mantequilla, dejando un corte perfecto y uniforme. Usando el cuchillo adecuado, conservarán toda la textura y la belleza del pan. Es un pequeño detalle que demuestra respeto por el producto y por el trabajo del panadero. Entonces, ¿significa todo esto que hemos estado toda la vida sufriendo en vano con las granadas, arruinando el sabor del té o sin saber cómo comer un cupcake correctamente? Resulta que detrás de estas acciones tan cotidianas se esconde toda una ciencia y una lógica. La forma correcta no es solo una cuestión de etiqueta o de una manía extraña. Es una manera de sacarle el máximo partido al sabor de los alimentos, como con el ajo o el té. Es una forma de ahorrar tiempo y dolores de cabeza, como con la granada o la naranja. Y a veces es simplemente una forma de aprovechar mejor el producto, sin tirar la mitad de las fresas junto con el tallo. El giro más importante aquí es que el mundo de la comida es mucho más profundo e interesante de lo que parece. Cambiando tan solo un pequeño hábito, podemos descubrir nuevos sabores o simplemente hacer nuestra vida un poco más fácil. Hoy hemos visto que incluso las cosas más cotidianas pueden esconder sorpresas y que siempre hay algo nuevo que aprender. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si han aprendido algo nuevo y útil, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse otros datos sorprendentes. Y ahora, la pregunta para ustedes. ¿Qué alimentos creen que estamos comiendo todos mal? Cuéntenos sus secretos y trucos en los comentarios. Así podremos crear una gran colección de consejos útiles.